Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos con un juego pequeño de verdad. Este Cabo que edita en español Arrakis Games, un juego de 2 a 4 jugadores con partidas que se pueden jugar en el ámbito familiar, porque el juego está recomendado a partir de los 8 años. La duración de las partidas es variable, una orientación de unos 45 minutos nos dice la caja, aunque bueno, es una duración que puede variar, luego entenderéis por qué. Y Cabo, porque el juego, aunque a lo mejor no sois capaces de leerlo en cámara, pues no lo tengo claro, pues el juego nos dice que seamos el primero en encontrar a Cabo el unicornio. Es un juego de cartas y en esas cartas va a salir Cabo el unicornio, que va a ser la carta más preciada, porque las dos únicas cartas donde aparece el unicornio Cabo pues son las cartas de valor 0, porque este es un juego en el que lo que trataremos de hacer será obtener la puntuación más baja entre todos los jugadores para así ganar la partida. Con este juego pues os vamos a traer una serie de propuestas que ya empezamos en el vídeo anterior, cuando os trajimos Grove de Melmac Games, pues tratamos de, en la época en la que estamos ahora, ya metidos en la primavera, en la parte central de la primavera y ya con el pensamiento puesto en el verano, ahora que ya el tiempo ha cambiado, en el que hacemos muchas más actividades fuera, vamos a la playa, empezaremos a ir dentro de poco pues a las piscinas, iremos a la casa de la playa también, iremos al campo, al turismo rural, al camping, en fin. Y haremos pequeñas excursiones, quedaremos con amigos, a veces nos desplazaremos andando, nos desplazaremos en bicicleta. Este tipo de juegos, que os enseñaremos varios a lo largo de algunos vídeos, pues nos permite precisamente eso, llevarlo en un bolsillo, llevarlo en una mochila, aunque nos traslademos andando, vayamos en bicicleta, lo podemos meter en cualquier sitio en el coche, podemos jugar en el camping, etcétera, etcétera, etcétera. Propuestas, bueno, pues muy interesantes, muy transportables y que son aptas para todos los públicos y que son fáciles de sacar a mesa. Bueno, pues este pequeño juego, evidentemente, se basa en una baraja de cartas. Poco espacio hay para más añadidos. Tiene el manual del juego, vais a ver que es un manual que ya deja a las claras que el juego no es muy complejo, estas son las reglas, imaginaros a partir de ahí, pues la sencillez del juego. Después, como es de 2 a 4 jugadores, pues nos trae 4 cartas de ayuda, por los dos lados contienen los elementos de ayuda, esto ya es suficiente para jugar, es decir, haces una lectura de las reglas, que ya veis que son cortitas, explicáis el juego, cada uno tiene una carta de esto, y ya no hace falta preguntar nada, porque el juego está perfectamente explicado en esta carta, o sea que, como podéis ver, sencillez absoluta. Después, bueno, pues acompaña un bloc de hojas por doble cara para ir apuntando cada una de las rondas, porque será necesario más de una ronda para poder completar la partida. Y después, pues nada, aporta un mazo de cartas. En total hay 52 cartas. Cartas que van desde el 0, donde está el unicornio Cabo, la carta más codiciada, pues hasta el 13, del 0 al 13. Pero no hay el mismo número de cartas para cada uno de los números. Del 0 y del 13 hay 2 cartas solamente, y del resto de números, del 1 al 12, hay 4 cartas de cada número. Además, las cartas más altas, el 7, el 8, 9, 10, 11 y 12, tienen acciones. El 7 y el 8 tienen la acción de mirar, el 11 y el 12 tienen la acción de cambiar, y el 9 y el 10 tienen la acción de espiar, que van a ser las acciones que vamos a poder realizar durante el juego. Veréis que es muy sencillo, vamos a montar un ejemplo de partida y rápidamente os vamos a explicar cómo se juega y veréis que es muy sencillo y muy entretenido. Bueno, os hemos preparado aquí un ejemplo de partida a 3 jugadores. A cada jugador le repartiríamos pues una carta de ayuda, cartas que, como decíamos, por los dos lados nos explican el juego. Le vamos a repartir a cada jugador 4 cartas. Las cartas no se tienen en la mano, se tienen sobre la mesa boca abajo al principio de la partida. Cada jugador tendrá 4 cartas, colocamos el mazo de cartas boca abajo y revelamos la primera de las cartas. A partir de aquí empieza el juego. Y básicamente el jugador que tiene el turno en ese momento, en su turno tiene que elegir una de 3 posibilidades. La primera posibilidad es robar una carta del mazo. La segunda posibilidad es robar una carta del descarte. Y la tercera posibilidad es decir Cabo.
Cabo se dice para finalizar esa ronda. El resto de jugadores, cuando alguien dice cabo, juegan un turno más y se termina la ronda. Uno dice cabo cuando piensa que la puntuación que tienen sus cartas, las cartas simplemente la puntuación va a ser sumar los números de cada carta, pues uno dice cabo cuando piensa que su conjunto de cartas va a tener la suma más pequeña de todos los jugadores. ¿Por qué? Porque si lo consigue, en esa ronda se llevará 0 puntos. Si ha dicho cabo y tiene la menor puntuación o empata a la menor puntuación con otro jugador, ese jugador tiene 0 puntos y el resto de jugadores sumarán los puntos que representan los números que hay en sus cartas. Se apuntará esa puntuación y se jugará otra ronda. Cuando un jugador, después de varias rondas, sobrepase los 100 puntos, en ese momento se acaba la partida y el jugador que tenga la puntuación más baja es el que ha ganado la partida. En el caso de que dos jugadores empaten, el que tuviera la puntuación más baja en la ronda anterior será el que gane la partida. Por lo tanto, ya veis que todo va orientado a tener en nuestra zona de juego la menor suma posible entre las cartas. Si nadie dice cabo y el mazo de cartas se agota, la ronda también termina y en ese momento todos los jugadores sumarán los puntos que tengan entre sus cartas. Bien, así ya sabemos a qué estamos jugando. Ahora, ¿cómo jugarlo? Pues las dos opciones básicas de juego que decíamos, además de decir cabo para provocar el final de la partida, es robar una carta del mazo o robar una carta del descarte. Cuando repartimos las cartas a cada jugador en secreto puede mirar dos de sus cartas. Sin que nadie le vea, puede mirar dos de sus cartas. Vamos a suponer que este soy yo, miro mis cartas, nadie las va a ver, o las pongo para que vosotros veáis el ejemplo, nadie va a saber que yo tengo otras cartas, los otros jugadores van a mirar dos de sus cartas y las tienen que memorizar. Estas cartas siempre van a estar ocultas. Por lo tanto, sabemos dos cartas y no sabemos las otras dos que tenemos. Y no sabemos qué tienen los jugadores en sus cartas. Cada uno de ellos sabrá lo que tienen en dos de ellas. Sabemos que tenemos un 2 y un 8 y otras dos que no sabemos lo que son. Y tenemos que tratar de conseguir la puntuación más baja entre nuestras cartas. Como primera opción, podemos robar una carta del mazo y podemos mirarla en secreto, ¿vale? Imaginaos que yo miro esta carta en secreto y es un 11, es una carta muy alta. Normalmente no me va a interesar. ¿Qué puedo hacer si la carta no me interesa? Descartarla. Descartarla sin más. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo que sea, imaginaros que yo robo esta carta. Y es una carta con un 4. Yo sé que aquí tengo un 8, el resto de jugadores no lo saben, pero yo sé que tengo un 8. Cuando robo una carta en secreto del mazo, tengo dos opciones. La primera que hemos dicho, descartarla porque no me interesa. La segunda, intercambiarla por una carta, por ejemplo, porque sé que es de un valor mayor. Imaginaos que yo tengo esto, sé que estas dos cartas son el 2 y el 8, robo, veo que es un 4, nadie lo sabe, y digo, bueno, pues la voy a cambiar por esta. Y automáticamente esta la pondría en el descarte, yo me quedo aquí una carta que nadie sabe lo que es, pero yo sé que mis cartas van bajando de valor. Segunda opción, yo al coger la carta, como hemos dicho, puede ser que no me interese y la descarte. En el momento de coger una carta del mazo y descartarla, si esa carta tiene una acción, es cuando puedo ejecutarla. Y aquí vendrían las tres acciones que tiene el juego. Vamos a buscar por aquí la tercera, que sería espiar. Yo en el momento de descartar una carta, puedo descartar una carta de espiar, puedo descartar una carta de cambiar o puedo descartar una carta de mirar. Y podré ejecutar las acciones. Solo podré hacerlas cuando descarto una carta que cojo del mazo, no me interesa y la descarto. En cualquier otro caso no puedo ejecutar las acciones. Y las acciones de mirar, cambiar y espiar, pues son muy claras. La opción de mirar me permitiría a mí en secreto mirar otra de las cartas que no conozco. Por ejemplo, diré la vuelta a otra y aquí ya tengo el unicornio cabo. Esta carta no me interesa perderla. Ya sé que tengo un 0, sé que tengo un 4 porque la he cambiado y sé que tengo un 2. ¿De acuerdo? Aquí tendría las cartas que por el momento conozco. Nadie más las conoce excepto yo. Ya tengo una puntuación bastante baja. Otra de las opciones que podría hacer sería espiar. Y espiar es lo mismo, pero con las cartas de los oponentes. Por ejemplo, a este le miro la carta sin que los otros lo miren y miro qué carta tiene. ¿Por qué me va a interesar? Porque la tercera de las opciones es cambiar. Imaginaros que fuera al revés. Que yo al espiar he descubierto que este tiene el unicornio. Y que yo al mirar he comprobado que aquí tengo un 9.
Si luego me toca cambiar, este es un juego que también interviene en la memoria, si me toca cambiar en un turno posterior, pues yo una buena jugada, como conozco estas dos cartas, sería cambiar con este jugador. Le endoso mi 9 y me llevo su unicornio. Por lo tanto, así tenemos las tres acciones que podemos realizar durante, o sea, las habilidades de las cartas. Pero otra de las acciones que podemos hacer, decíamos, podíamos robar del mazo, ya hemos visto cómo, decir cabo para provocar el final de ronda o robar del descarte. Vale, cuando robamos del descarte podemos ejecutar la habilidad, como ya decíamos. Pero lo que sí vamos a poder hacer es cambiar por una carta de las nuestras. Vamos a suponer que aquí, por cualquier circunstancia, pues antes teníamos aquí este 9, ¿vale? Que nadie sabe que lo teníamos. Sale aquí este 7 y decimos, bueno, lo estamos sacando al final, pues por lo que sea, alguien ha ejecutado esta acción, a mí me interesa, entonces la robo. Al robar del descarte, como ya se sabe qué carta es, la coloco boca arriba y descarto una de mis cartas, que tiene un valor superior. Recordad que aunque tenga una habilidad, no puedo utilizarla salvo cuando la descarto directamente robándola del mazo. Y al robar del descarte, la única diferencia con robar del mazo es que esta carta quedaría boca arriba. Es la única diferencia a cuando robo y cambio al hacer con cartas del mazo. Y además, estas son las mecánicas del juego. Bueno, realmente sí hay una cosa más. Y es que cuando robo del descarte o robo del mazo, puedo intercambiar la carta que robo por una de las mías o por varias. Y diréis vosotros, bueno, pues intercámbiala por varias, que es más interesante. Efectivamente, pero eso tiene una condición. Imaginemos que yo conozco mis cartas, he mirado mis cartas de principio y he mirado las dos del extremo. Y aquí tengo un 9 y aquí tengo otro 9, dos 9. Esto ya empieza a ser una suma de cartas bastante elevada. Si cuando yo robo una carta detecto que evidentemente esta carta es muy baja, si sé que tengo dos cartas que son iguales, comunico que voy a intercambiar más de una carta y la condición es que al voltear esas cartas sean el mismo número. Si son el mismo número, puedo descartarlas y sustituirlas por la carta. Si la he robado del mazo, nadie va a saber qué carta es, la pongo boca abajo. Si la he robado del descarte, pues se sabe qué carta es y la pongo boca arriba. Pero en cualquier caso, he podido intercambiar más de una carta. Requisito que tengan el mismo número. Como a veces la memoria nos puede fallar, o puede haber existido intercambios entre cartas de jugadores después de haber hecho los espionajes, si por alguna circunstancia me he equivocado, he tenido mala suerte y me he equivocado, no he cogido las cartas adecuadas y cuando voy a intercambiar resulta que las cartas no tienen el mismo número, como penalización por equivocarme y tener mal la memoria, pues me tengo que quedar estas cartas y me tengo que quedar la carta que robé. Si la robé del mazo va boca abajo, si la robé del descarte va boca arriba. Pero aún hay una situación peor, y es que yo puedo cambiar por dos cartas o por más cartas, porque aquí las cartas se van a ir acumulando. Si cuando doy la vuelta a las cartas son más de dos y me he equivocado, me quedo con mis cartas boca arriba, me quedo con la carta que he robado y además me quedaría con una carta más como penalización. De manera que ya veis que es un juego en el que hay que tener la memoria bien clara, bien a punto y hacer bien esos espionajes e intercambios de cartas. Al final, sea porque alguien haya dicho cabo o sea porque se acabó el mazo, se acaba la ronda y se suman las cantidades. Si yo he dicho cabo y tengo la puntuación más baja, voy a llevar 0 puntos, y si nadie ha dicho cabo o me he equivocado, pues cada uno sumará los puntos que tenga, y yo por equivocarme al decir cabo y no tener la puntuación más baja, pues tendré 10 puntos de penalización, además de los puntos que tenían mis cartas. Como circunstancia final está que el final de la partida se provoca cuando alguien pasa de los 100 puntos. En ese momento se mira quién tiene menos y gana. Pero hay una circunstancia excepcional en la partida, y es que si en alguna ronda alguien suma los puntos y alcanza exactamente los 100 puntos, y esto cada jugador lo puede hacer una vez por partida, cuando alguien alcanza exactamente la suma exacta de 100 puntos, su puntuación automáticamente baja a 50. Eso solo se puede hacer una vez por partida, por jugador. Bueno, pues es un elemento que hay ahí que puede hacer variar y dar un vuelco a la partida. Y el juego no tiene más. Este es el juego cabo. Un juego de memoria, un juego de control de nuestras cartas y espiar un poco las cartas de los oponentes, y un juego de intentar arriesgarse cuando uno piense
que tiene la puntuación más baja, porque si acierta se queda con 0 puntos en la ronda, y si falla, pues va a sumar más la penalización. Un juego muy portable, un juego para llevarse a cualquier sitio. En esta línea de vídeos que queremos hacer ahora para proponeros juegos que podáis llevar a cualquier sitio. Cabo de Arrakis Games, pues es una buena opción dentro de estas ideas que os queremos proponer. Pues nada más, ya veis, un juego sencillo. Si os gustan este tipo de juegos, pues en los comentarios indicarnos qué otras propuestas se os ocurren de este tipo, tamaño de juegos tan portables, de cartas o de otro sistema que sea fáciles de llevar a cualquier sitio. Si tenéis alguna curiosidad, alguna pregunta, también nos lo indicáis. En la descripción del vídeo os dejaremos donde nos podéis encontrar en las redes sociales y como siempre os agradecemos que os suscribáis al canal si os interesan nuestros vídeos, si os ayudan o si, bueno, pues os gusta el canal por cualquier motivo. Así que nada más, nos vemos muy pronto con nuevas propuestas tan portables como esta y gracias a todos, adiós.